Muy bien, bueno, seguimos acá en Asapia. Asapia está ubicado en Rivadavia al 2400, 2431, más precisamente. Seguramente el DIR está poniendo el graph con la dirección, con todo, con los teléfonos de Asapia. Y seguimos con el licenciado Jorge Cantis, que es psicólogo y director del posgrado de Asapia, ¿no? Y había quedado una pregunta en suspenso antes, Jorge, con respecto a la niñez, a la adolescencia, a la infancia, ¿no? Y el grado de acercamiento de los chicos con discapacidades diferentes. Me imagino que habrá muchísimas discapacidades, ¿no es cierto? En principio. El grado de acercamiento que tienen ustedes con la persona discapacitada, con el chico sobre todo, ¿no? ¿Cómo se siente el chico? El grado de acercamiento con la familia. ¿Cómo es esa conexión, ¿no?, entre el profesional y el paciente? ¿Se le dice paciente? A ver, es muy amplia tu pregunta, interesante. En realidad, cuando uno habla de discapacidad y la infancia, tenemos que hablar de tres ejes fundamentales: la familia, el equipo de asistencia y el aspecto social. No podemos olvidarnos que la discapacidad tenemos que mirarlo también en el contexto, donde está el niño transitando a partir de la discapacidad. Como yo había comentado casi en el comienzo, antes de interactuar, o sea, antes de la nota, claro, fuera del aire, lo stage, como dicen ustedes, sí. Uno podría pensar que cada vez más nosotros nos vamos a encontrar por muchos fenómenos donde la discapacidad va aumentando en el mundo, en Latinoamérica, por muchos factores. Están los factores sociales, socioculturales, pero también está el avance de la tecnología, el avance de la ingeniería médica, donde niños prematuros que antes morían hace unos años, ahora estos bebés tienen una sobrevida. Bebés que nacen con medio kilo, 500 gramos, viven. Después vemos la calidad de vida, qué tipo de discapacidad, por las hemorragias cerebrales, etc. Entonces hay todo un fenómeno muy fuerte que va avanzando en el mundo, no solamente en nuestro país. Por eso es muy importante que cada país tenga una ley. La ley es lo que habilita a las familias a poder tener esa cobertura. Después está la obra social. Aquí hay una ley del año, acerquemos acá, sí. Una ley del año 80 y pico, ¿no? Habíamos, sí, sí. Me dijiste que, sí, que se había creado. Sí, sí. Esa ley, ¿qué abarca en principio, no? O fundamentalmente. Claro, hay mucha controversia con la ley y la certificación. ¿Por qué digo esto? Porque en estos tiempos, que nosotros como psicólogos, yo trabajo con discapacidad, trabajo con la niñez, hay una tendencia a etiquetar rápidamente al niño, hay una tendencia a patologizar al niño, entonces parece que todo el mundo necesita certificado de discapacidad. Pero hay niños que nacen o que en los primeros meses de vida se detecta una discapacidad concreta, a nivel motor, a nivel sensorial sordo-ciego, a nivel de lo cognitivo, y esos niños necesitan tener certificado de discapacidad, porque el certificado de discapacidad lo va a habilitar para la promoción de los tratamientos de rehabilitación o tratamientos interdisciplinarios, ¿no? Después depende de la obra social o la medicina prepaga que tenga o del hospital. Gracias al certificado de discapacidad, por eso digo que en este país, si viene mucho por hacer, hay mucho que se hizo. Yo que hace más de 35 años que trabajo en la temática, el certificado lo habilita a los tratamientos, porque si bien hay una discapacidad y ese niño no se va a curar, la discapacidad no se cura, y esto es importante, si bien es doloroso y traumático para la familia. Nunca, ningún tipo de discapacidad se cura. Bueno, lo que pasa es que si la discapacidad hablamos de una lesión, porque el niño tiene una lesión cerebral, un niño con síndrome de Down tiene una alteración cromosómica, eso no se cura. Pero nosotros partimos que la importancia de los tratamientos es para evitar que de lo crónico vaya al deterioro. Claro. El deterioro quiere decir la descompensación. Claro. El niño cada vez puede estar peor. Por eso, en la primera etapa, cuando un niño tiene el diagnóstico, y es comprobable esa discapacidad, el diagnóstico viene del campo de la medicina. Claro. Lo que diagnostica la discapacidad siempre es el médico, el pediatra, el neonatólogo. O, según la especificidad, porque puede ser un niño con discapacidad sensorial, etcétera, ¿no? Un sordo ciego, etcétera, un niño. Pero a partir de eso, nosotros planteamos, yo en mi formación, como presentaron curricularmente, planteamos que no hay un diagnóstico, tiene que haber varios diagnósticos. ¿Qué quiere decir eso? El niño, y no por fragmentar al niño, el niño tiene un síndrome de Down, nació un niño con síndrome de Down, un niño es mogólico, para que quede claro, como categoría. No alcanza con ese diagnóstico. Nosotros planteamos, incluso en el marco de Asapia, hacer diagnósticos interdisciplinarios. El diagnóstico de la vida emocional del niño,
el diagnóstico del lenguaje del niño, el diagnóstico de la problemática del cuerpo, el diagnóstico de la psicopedagogía. Es decir, ver al niño en su totalidad, porque a veces los diagnósticos etiquetan y obturan la singularidad. Nosotros, o sea, necesitas como varios diagnósticos para llegar a uno. Claro, porque decir que el niño... Después ahí tratar claro. al chico con la discapacidad que, según los diagnósticos, dio. Claro, porque ¿qué pasa? El diagnóstico es, por ejemplo, el niño con síndrome de Down. Eso habría que ver cómo es la evolución desde el punto de vista de la vida psíquica, o sea, de la vida emocional, de la vida del aprendizaje, de la vida del lenguaje. Entonces necesitamos diagnósticos interdisciplinarios, no uno, porque obtura y es casi hasta prejuicioso. El niño tiene síndrome de Down, pero eso no alcanza, porque hay niños con los mismos diagnósticos que tienen distintas evoluciones. Entonces ahí va a depender de cómo nosotros, los profesionales, ayudamos tempranamente a las familias. Las familias necesitan asistencia y acompañamiento. Claro, a la familia, ¿no? Claro, nosotros podríamos pensar, hay un impacto fuerte cuando la familia recibe el diagnóstico. Ninguna familia está preparada para tener un hijo con discapacidad. Se va preparando. Ahora va a depender también del momento que se encuentra la familia, porque a veces la familia dice está impactada por su hijo, pero a lo mejor cuando recibió el diagnóstico estaba en una catástrofe económica, financiera, de una situación de vulnerabilidad, un familiar enfermo grave. Entonces, cuidado a hacerlo pasar todo por la discapacidad, porque a lo mejor la familia ya estaba en un momento frágil. Y el niño con discapacidad vino a potenciar esa fragilidad. Entonces nosotros ubicamos en qué contexto viene ese niño. Y también es más difícil, se me hace, ¿no? Claro, si está en esa situación. Ayudar al chico con la discapacidad, ¿no? Porque la familia, al no estar preparada y encima factores ajenos tal cual. Que influyen en eso, es más difícil todavía. Claro. ¿No? Entonces nosotros planteamos, que yo trabajo mucho en la universidad, en los grupos de formación, como tres modalidades o tres discursos. Los psicólogos hablamos mucho del discurso, o sea, cómo la familia se enfrenta a la situación a partir de un hijo con discapacidad. Hay un momento que la familia le llamamos como que son deambuladoras, como el niño deambulador que camina. Y la familia deambula por instituciones, por hospitales, para confirmar ese diagnóstico. Como es tan doloroso, la familia deambula, pregunta. Hay niños que no se diagnostican rápidamente, a veces tarda el diagnóstico. Entonces, en ese deambular, a veces la familia lo que expone al niño a muchos estudios casi innecesarios, porque ya sabe que tiene problemas. A veces hay niños que no se detecta rápidamente, no se le puede poner el nombre a la discapacidad, pero tiene un funcionamiento deficitario. ¿Está claro? Sí. Bien. En esa cuestión es complejo porque los padres, el bebé, el niño es un bebé, ese niño con discapacidad, y ya la familia pregunta qué pasa en el futuro. Y los profesionales que trabajamos tenemos que ser muy cuidadosos de no dar pronósticos que sentencian. Espera, cortémoslo acá. Dale. Así después el tiro no me reta porque yo siempre me paso. Ya nos pasamos, sí. Siempre me paso, después me empezás a decir la tanda. Entre vos te pasas y yo me entusiasmo es un problema. Por eso, entonces la tanda, tenemos que ir al corte, ¿no? Entonces hagamos una cosa. Vamos a ver después, seguimos charlando y me vas a decir qué pasa con esa familia cuando se entera que tiene el nene o la nena con un problemita de discapacidad. Perfecto. Vamos ahí. Seguimos en el piso con Nosotros También Decimos y volvemos enseguida con Jorge Cantis.